Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Si eres nuevo, bienvenido seas. Espero que te sientas como en casa y te guste el contenido que preparo con tanto cariño. Hoy, como lo has visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca, sino las más recientes que han llegado a YouTube y que te van a enganchar desde el primer minuto. Prepárense porque vamos a descubrir historias llenas de romance, drama, intriga y, por supuesto, esos paisajes increíbles que nos transportan directamente a Turquía. Si eres como yo un fanático de las novelas turcas, o si estás buscando algo nuevo para ver, este vídeo es para ti. Así que acomódate, prepara tus palomitas y vamos a empezar este recorrido por las nuevas joyas turcas que están arrasando en YouTube. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series, películas, libros y mucho más. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que manos a la obra y vamos a descubrir estas maravillosas series turcas. La primera serie que quiero recomendarles se llama **Ruzgar Kalbi*. Esta serie es una verdadera joya que combina romance, drama familiar y un toque de misterio que te mantendrá al borde del asiento. La historia gira en torno a Zeynep, una joven artista que busca su identidad y su lugar en el mundo, y Ruzgar, un hombre misterioso con un pasado doloroso que intenta escapar de su sombra. Sus caminos se cruzan de manera inesperada en un pequeño pueblo costero, y a partir de ese momento, sus vidas cambiarán para siempre. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la búsqueda de la felicidad y la importancia de perdonar el pasado para poder construir un futuro. Los personajes son súper carismáticos y te encariñarás con ellos desde el primer momento. Farah Zeynep Abdullah, quien interpreta a Zeynep, nos regala una actuación llena de matices y emociones, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. Ekin Koc, en el papel de Ruzgar, logra crear un personaje enigmático y atractivo, con una mirada que lo dice todo. La química entre los protagonistas es palpable y la trama está llena de giros inesperados que te dejarán con ganas de más. Uno de los aspectos que más disfruté es la manera en que la serie nos muestra el desarrollo personal de cada personaje, sus luchas internas y sus decisiones difíciles. Lo que más me gusta de esta serie es que aborda temas relevantes como la salud mental y el impacto del trauma en las relaciones de una manera muy sensible y realista. Zeynep lucha contra la ansiedad y la depresión, mientras que Ruzgar lidia con el peso de un evento traumático de su pasado. La serie no romantiza estas condiciones, sino que las presenta como desafíos reales que requieren atención y apoyo. Además, la producción es impecable, con una fotografía preciosa que captura la belleza de los paisajes turcos y una banda sonora que te enamorará, con canciones que te transportarán directamente a la historia. Puedes encontrar los primeros capítulos en YouTube y estoy segura de que te va a encantar. Dale una oportunidad y me cuentas qué te parece. Te recomiendo especialmente prestar atención a la cinematografía en los episodios que se desarrollan en el pueblo costero, es verdaderamente hermosa. La siguiente serie que quiero compartir con ustedes es **Siyah Beyaz Aşk*. Esta serie es completamente diferente a la anterior, pero igualmente adictiva. Si te gustan las historias llenas de acción, intriga y suspenso, esta es para ti. Asl, una doctora idealista que cree en la justicia y el bien, se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado que trabaja para una poderosa organización criminal. Lo que comienza como una relación forzada y llena de desconfianza, se transforma poco a poco en un amor inesperado y apasionado. La serie explora la dualidad del ser humano, la lucha entre el bien y el mal, y la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más oscuras. La trama es súper compleja y te mantendrá tratando de adivinar qué va a pasar a continuación. Los giros argumentales son constantes y te dejarán sin aliento. Los personajes son muy bien construidos y cada uno tiene sus propios secretos y motivaciones. Birce Akalay, en el papel de Asl, nos ofrece una interpretación poderosa y convincente de una mujer fuerte y decidida. Ibrahim Çelikkol, como Ferhat, logra crear un personaje complejo y contradictorio, con una mirada que refleja tanto su oscuridad como su vulnerabilidad. Lo que más me gusta de esta serie es su ritmo trepidante y la forma en que te atrapa desde el primer segundo. No podrás dejar de verla hasta que descubras todos los misterios que esconde.
Además, las escenas de acción están muy bien logradas y te harán sentir como si estuvieras dentro de la historia. La serie cuenta con una producción impecable, con una fotografía oscura y atmosférica que refleja el tono sombrío de la trama. Esta serie también está disponible en YouTube y estoy segura de que te encantará si buscas algo emocionante y diferente. No te la pierdas. Te recomiendo estar atento a las pistas que se van dejando a lo largo de la serie, ya que al final todo encaja de una manera sorprendente. Además, la banda sonora es muy intensa y te ayudará a sumergirte aún más en la historia. Ahora vamos con una serie que les va a tocar el corazón, **Mucize Doctor, ***. Esta serie es una adaptación turca de la serie coreana, Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Vefa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un mundo que no lo entiende. A pesar de sus dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, Ali posee un talento extraordinario para la medicina y una gran empatía por sus pacientes. La serie explora la importancia de la inclusión, la superación personal y el poder de la amistad. Los protagonistas son dos personas completamente diferentes que se encuentran por casualidad y descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Tañer Olmez, en el papel de Ali Vefa, nos regala una actuación magistral y conmovedora, transmitiendo la sensibilidad y la inteligencia de su personaje. El elenco de apoyo también es excelente, con actores que logran crear personajes entrañables y memorables. La química entre ellos es increíble y te harán creer en el amor verdadero. Lo que más me gusta de esta serie es su mensaje positivo y la forma en que te recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. La serie aborda temas importantes como el acoso escolar, la discriminación y la importancia de la familia. Además, la banda sonora es preciosa y te acompañará durante toda la historia. Esta serie es perfecta para ver en una tarde lluviosa con una taza de té y te aseguro que te dejará con una sonrisa en el rostro. Búscala en YouTube y prepárate para enamorarte. Presta atención a los casos médicos que se presentan en cada episodio, ya que son muy interesantes y te harán reflexionar sobre la vida. También te recomiendo tener pañuelos a mano, porque seguro que vas a llorar en más de una ocasión. Y para los que buscan una serie con un toque de comedia y romance, les recomiendo ***Erkencicus****. Esta serie es súper divertida y te hará pasar un buen rato. Sanem, una joven soñadora y espontánea, comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve obstaculizada por malentendidos, intrigas y secretos del pasado. La serie explora la importancia de la autenticidad, la libertad y la búsqueda del amor verdadero. La historia gira en torno a... Los personajes son muy peculiares y te harán reír a carcajadas. Demet Özdemir, en el papel de Sanem, nos regala una actuación fresca y divertida, transmitiendo la alegría y la energía de su personaje. Can Yaman, como Khan, logra crear un personaje carismático y atractivo, con una sonrisa que derrite corazones. Lo que más me gusta de esta serie es su humor inteligente y la forma en que se burla de los clichés de las comedias románticas. Además, la química entre los protagonistas es muy buena y te harán suspirar de amor. Si necesitas algo ligero y entretenido para desconectar, esta es la serie perfecta para ti. La puedes encontrar en YouTube y te aseguro que te sacará una sonrisa. No te la pierdas. Presta atención a los diálogos ingeniosos y a las situaciones cómicas que se presentan en cada episodio. Además, la serie cuenta con una fotografía colorida y vibrante que refleja el tono alegre de la trama. Finalmente quiero hablarles de una serie que está dando mucho de qué hablar, ***Dirilis, Ertuğrul, ***. Esta serie es una producción ambiciosa que combina historia, drama y romance de una manera espectacular. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII, en un periodo de gran inestabilidad y conflicto en la región de Anatolia. Ertuğrul y su tribu Kayi luchan por sobrevivir y establecerse en un nuevo territorio, mientras se enfrentan a enemigos internos y externos. La serie explora la importancia de la fe, el honor y el coraje en tiempos de guerra. La serie está ambientada en y cuenta la historia de Engin Altan Ziatan, en el papel de Ertuğrul, nos regala una actuación imponente y carismática, transmitiendo la fuerza y la determinación de su personaje.
El elenco de apoyo también es excelente, con actores que logran crear personajes memorables y complejos. Lo que más me gusta de esta serie es su cuidada ambientación y la forma en que te transporta a otra época. Además, los personajes son muy complejos y te harán reflexionar sobre la condición humana. La producción es de altísima calidad y el vestuario y la escenografía son impresionantes. Esta serie es perfecta para los amantes de la historia y los dramas épicos. Puedes encontrar los primeros capítulos en YouTube y estoy segura de que te fascinará. Prepárate para un viaje en el tiempo. Te recomiendo prestar atención a los detalles históricos que se presentan en la serie, ya que te ayudarán a comprender mejor el contexto de la trama. Además, las escenas de batalla son espectaculares y te mantendrán al borde del asiento. Bueno chicos, esas han sido mis recomendaciones de las nuevas series turcas que están arrasando en YouTube. Espero que les hayan gustado y que encuentren alguna que les interese. Recuerden que todas estas series las pueden encontrar en YouTube y que muchos canales de fans las subtitulan para que podamos disfrutarlas sin problemas. Para recapitular un poco, hoy hemos descubierto Ruzgarn Kalbi, una serie llena de romance y misterio, Siyabe Yazask, perfecta para los amantes de la acción y el suspenso, Mucize Doctor, una historia de amor conmovedora que te tocará el corazón, Erkenzikus, una comedia romántica súper divertida, y Dirilis, Ertuğrul, un drama histórico épico que te transportará a otra época. Hay opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Les gustaría que les recomendara otras series? Los leo a todos. Particularmente me encantaría saber si hay alguna serie que les gustaría que analizara en detalle en un próximo vídeo. Quizás podríamos hablar de los personajes, los temas que se exploran, o incluso analizar las diferencias entre la versión original y la adaptación turca si la hay. Y antes de despedirme, quiero recordarles algo muy importante: no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Además, si tienen alguna sugerencia de contenido que les gustaría ver en el canal, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y me encanta saber qué es lo que les interesa. Así que muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.